Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hablamos acerca de la vida de Moisés. Estamos en el capítulo 32 del libro de Éxodo y les voy a recomendar, como hoy comienza nuestro ayuno, a las 6 de la tarde, porque ayunamos desde las 6 de la tarde martes hasta el 6 de la tarde el día miércoles. Entonces les voy a dejar de tarea leer los capítulos 32, 33 y 34 del libro de Éxodo. Ayer empezamos a leer el capítulo 32 y desarrollamos unos puntos muy importantes. Desarrollamos 7 puntos que decían por qué la idolatría, y decíamos en primer lugar que a causa de la impaciencia. En segundo lugar hablamos de que Israel, por causa de la presión de la multitud y de lo que el pueblo pensaba, entre todos dijeron: hagámonos un Dios. Hablamos de una tercera, que fue hacer una sugerencia de hacer un ídolo a un líder que no tenía el liderazgo y el carácter necesario. Luego vimos en cuarto lugar la desobediencia a los mandamientos al levantar un Dios falso. Hablamos de una quinta, y es el pecado de Israel, creyendo que la liberación venía del pueblo, de un hombre o de los hombres, sino de Dios, y de creer en falsos dioses. También hablamos acerca de el pecado debido a la adoración falsa y los excesos con la comida, la bebida, las fiestas y el sexo ilícito. Dijimos que esas situaciones habían llevado al pueblo de Israel a la idolatría. Si seguimos leyendo desde el versículo 7 hasta el 14, estoy en Éxodo capítulo 32, vamos a encontrar que Dios obviamente toma decisiones con respecto al pecado de Israel. Y aquí entra una parte muy importante, y es Moisés como un gran intercesor. Dios vio el grave pecado de Israel. Dios estaba muy enojado, dice el versículo 7. Quiero decirle que aunque nosotros pecamos y a veces no veamos los resultados de una vez, es porque es un Dios misericordioso, pero no quiere decir que Dios es ciego y que Dios simplemente no oye. No, Él todo ve, Él todo lo sabe. Pero vamos a encontrar que este Dios de la Biblia inmediatamente dice algo que me llama mucho la atención. Imagínense que cuando Dios va y le dice a Moisés lo que está haciendo el pueblo, Dios siempre se había referido a Israel como su pueblo, pero Dios le habló a Moisés y lo dejó totalmente consternado cuando le dijo: ve porque tu pueblo, o sea, como si fuera el pueblo de Moisés. Es como si Dios estuviera repudiando a su pueblo. Él cambió el pronombre y ya no los estaba llamando su pueblo como los había llamado siempre. Y esto me acuerda mucho la historia de Adán y Eva, cuando Dios los saca del jardín del Edén para que dejen de tener la comunión perfecta que ellos tenían con Dios. E insisto, familia, por eso es que la Biblia es tan contundente con las consecuencias del pecado. Mire que Dios presenta unos cargos, y vamos a analizarlos detenidamente, contra Israel en los siguientes versículos. En el 7, los acusó de haberse corrompido. Y esa palabra corrompido significa correr hacia la destrucción, hacia la ruina, hacia la devastación,
hacia la decadencia. Y mire y verá la sociedad nuestra y miramos que cada día se corrompe más. Cada día hay una devastación y una decadencia en los valores, en los principios de la gente. El versículo 8 los acusa de haberse apartado muy pronto de sus mandamientos. Él acababa de dárselos. Había hecho un pacto o un acuerdo con ellos y ellos se habían comprometido en obedecerle, en guardar sus mandamientos. Sin embargo, como lo vemos, pronto se apartaron de él. En ese mismo versículo 8 los acusa de incurrir en una adoración falsa, porque Dios vio el ídolo que levantaron, y lo más trágico es que los vio postrarse ante ese ídolo y ofrecerle sacrificios. Los acusó de proclamar un mensaje falso, diciendo que la liberación y la salvación venían de esos falsos dioses y de los hombres y no de Dios. Dios vio una multitud de más de 3,000 personas declarando que fueron esos dioses falsos quienes lo liberaron de la tierra de Egipto. Imagínese pues, Dios vio la rebelión, la apostasía y la incredulidad de su pueblo. Y obviamente ahí mismo los acusó de ser un pueblo de dura cerviz, un pueblo obstinado, terco, insolente, testarudo. Y él no estaba dispuesto a seguir con ese pueblo en esos términos. Grave la acusación de Dios, y no es una acusación falsa, ni los está juzgando, les está diciendo conforme a lo que acaban de hacer. Ahora, Dios no tenía otra opción, tenía que lidiar con el pueblo, por eso Él dijo: voy a derramar mi ira sobre ellos, en el versículo 10. Observe lo que Dios le dijo a Moisés: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Aquí es donde quiero llegar, porque la historia que estamos hablando, la serie estamos hablando es de Moisés. Y mire que Moisés no estaba molestando a Dios ni hablándole, solo estaba allí estupefacto ante la interrupción abrupta que Dios le había hecho por los graves cargos que él estaba presentando contra su pueblo. Entonces, ¿por qué Dios pronunció su juicio contra Israel con las palabras: Moisés, déjame? ¿Usted no ve que en ese versículo 10? O sea, Dios tuvo dos razones para hacer su planteo en estos términos. Él estaba llamando a Moisés a la oración para que intercediera por el pueblo, porque solo la intercesión podía salvarlos. Así Dios estaba enseñando a Moisés la increíble importancia de la oración intercesora. Y Dios estaba poniendo la intercesión de Moisés en medio de él y su pueblo. Moisés fue el intercesor entre el pueblo de Israel y Dios mismo. Y de esa manera él quedó como el gran representante, el intercesor. Esto es muy importante, mi querida familia, porque así vamos entendiendo nosotros, por ejemplo, la verdadera oración que Dios demanda de un cristiano. No todas las oraciones son oraciones de la lista de mercado pidiéndole a Dios lo que no tenemos. Muchas veces tenemos que interceder, y la mayoría de veces interceder es como ponerse en la mitad y decirle a Dios que tenga misericordia. Luego Dios le dijo a Moisés algo que lo dejó totalmente pasmado. Mire que amenazó con cumplir la promesa de su pacto con Abraham de una forma distinta. ¿Por qué? Porque dice: él levantaría una nación por medio de los descendientes de Moisés y no de Abraham, como lo había dicho inicialmente. Y solo eso bastó. Moisés había quedado completamente perplejo y obviamente ya no podía guardar silencio. Moisés no quería que el pueblo tuviera que enfrentar ese aterrador juicio de Dios, ni que Israel fuera destruido. Moisés no quería que Dios modificara su pacto. Él quería que Dios cumpliera la promesa que le hizo a Abraham, que iba a bendecir a toda su descendencia. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Mire lo que pasó en los versículos 11 al 14. Estoy leyendo Éxodo capítulo 32. Moisés oró, empezó a interceder, a pedir, a tocar a la puerta del corazón de Dios. Y su oración se resume en 4 grandes pedidos. El primero, mire lo que hace Moisés. Moisés le pidió a Dios que recordara que había salvado y libertado a su pueblo, que él tenía una relación especial con ellos, que se acordara del pacto, dice el versículo 11, que tuviera en cuenta que ese era el pueblo de él,
de Dios, no el pueblo de Moisés. Y él clamó: tú Dios, eres aquel que los sacó de la esclavitud. Tú Dios, los salvaste, los libertaste. Recuerda todo lo que hiciste y las maravillas que hiciste en favor de ellos. O sea, Dios le está diciendo, Moisés le está diciendo a Dios: este no es mi pueblo, es tu pueblo. Moisés pidió que preservara su propio honor ante los ojos del mundo, en este caso de los egipcios, para que su nombre no fuera difamado falsamente, ni se volviera objeto de acusaciones de maldad diciendo: ay, Dios no fue capaz con ese pueblo. No, digo, Señor, usted tiene que hacer que su nombre permanezca para siempre entre la humanidad. En tercer lugar, Moisés pidió a Dios en el verso 12 que se volviera del ardor de su ira y que no destruyera a su pueblo. Y en cuarto lugar, Moisés pidió que recordara las grandes promesas que les había hecho a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en el versículo 13, cuando él dijo que les multiplicaría y que les daría a su pueblo la tierra prometida. Qué belleza, ¿no? Miren lo que es un hombre de Dios. Y este hombre sabía que el pueblo se había rebelado, que muchas veces se iban en contra de Moisés y le decían: usted es el culpable. Pero a pesar de eso, en Moisés había un espíritu de mansedumbre. Moisés no guardaba rencor. Moisés no aprovechaba estas situaciones para decir: si vio, eso les pasa por rebeldes, por malos. No. Ni tampoco le dijo a Dios: Señor, usted quiere destruir este pueblo, destrúyalos y deme otro pueblo nuevo. Eso lo pudo hacer Moisés más de una vez, pero no. ¿Sí ven lo interesante de lo que significa el carácter de una persona que vive cerca de Dios? Una persona que vive cerca de Dios no toma las acciones de las demás personas a título personal. No, él sabe que eso es parte del proceso de un cristiano y de la madurez de un hijo de Dios, que tiene que aprender a soportar con paciencia la inmadurez de otros, las insolencias de otros. Ya Dios había definido a este pueblo: duro, terco, rebelde. ¿Qué más puede esperar uno de un pueblo en esos términos? Por eso Moisés nunca tomó nada a título personal. Y eso es muy importante en el carácter del Hijo de Dios, de una persona que ha nacido de nuevo. Así vamos a evitar tantas peleas, tantas contiendas, tantas rabias. No tome las cosas a título personal. No deje que la gente termine moviendo su ego, su egocentrismo, creyendo que es contra usted, que es que no lo quieren, que es que usted es malo, que es que usted... No, realmente no es contra usted. Es la naturaleza del ser humano que se revela contra cualquier figura de autoridad, contra cualquier persona que les quiere ayudar. Terminan haciéndole daño, criticándolo. Eso es realmente lo que pasó en este pasaje de la historia. Ahora, esto es hermoso, porque mire el espíritu de mansedumbre de Moisés. En vez de decirle: Dios, destrúyelos, dijo: no, Señor, venga Dios. Este es su pueblo, usted le dio unas promesas, usted prometió que iba a estar con ellos, usted dijo que... Entonces, este es el tiempo en el que yo le pido que sea Dios de ellos y que los cuide. Y miren el verso 14, que Dios respondió a la oración intercesora de Moisés, aplacó su ira y retiró la amenaza de destruir a todo el pueblo. ¡Qué belleza! Familia, póngame mucha atención. La oración intercesora es absolutamente imprescindible para la salvación y la liberación de las personas. Sin lugar a dudas, la falta de oración intercesora es la razón por la que tantas personas hoy no son alcanzadas para Cristo, no toman la decisión por el Señor, no son salvas y no son liberadas de la tentación y del pecado. ¿Por qué? Porque no hay suficientes cristianos que intercedan. Usted y yo debemos interceder por nuestros seres queridos, por la gente perdida del mundo. Debemos presentar constantes oraciones al Señor y pedir, buscar, tocar la puerta, clamar, rogar, suplicar. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso dice la Escritura. Así que está muy claro para nosotros. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice Daniel capítulo 4 verso 29: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma.
Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Amós capítulo 5 verso 4 dice: así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Mi querida familia, yo creo que es muy importante este pensamiento del día de hoy y esta palabra que el Señor nos deja a cada uno de nosotros como tarea. Ruegue, interceda, suplique por la gente que hay a su alrededor, por las situaciones que usted esté viviendo, y deje que ese espíritu de intercesión haga que cada día usted haga sus luchas en oración y en ayuno. Los invito a ayunar con nosotros a partir del día de hoy a las 6 de la tarde, 24 horas, buscando a Dios, y recuerde, cambiando el alimento físico por el alimento espiritual, y en sus tiempos de oración, orando y suplicando por lo que estudiamos el día de hoy, por las necesidades, las peticiones, sus seres queridos, por el mundo entero, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias por este día. Qué espíritu de mansedumbre nos enseña este hombre Moisés. Nunca dejó que ninguna situación de estas se volviera a título personal, sino que con toda mansedumbre oró por su pueblo. Así hubieran pecado, si hubieran apartado, hubieran cometido idolatría, él sabía que este era un pueblo que necesitaba mucho de Dios, y por eso oró, suplicó, pidió misericordia. Y obviamente Dios, cuando hay un corazón sincero orando, Dios oye. Recuerda que tenemos un reto, que también pidamos por nuestros familiares, amigos, vecinos, y que siempre en el cristiano haya un espíritu de orar por otros. Entender que la oración no es solamente tener una lista de peticiones personales para mí, solo para mí, sino que Dios me insta y me invita a orar por otras personas que están en necesidad, y que con mis oraciones puedo pedirle a Dios que Él abra las ventanas de los cielos y bendiga a todos los que están a mi alrededor. Papito Dios, oro por los oyentes de Maná. Oro por ellos, me encanta orar por ellos. Te pido, te suplico que tú eres el papá de todos, que los bendigas, que los guardes, que les salgas al encuentro con bendiciones, y que seas tú supliendo toda necesidad en la vida de ellos, ya que tú eres el papá de todos y sabes cada una de sus peticiones y necesidades. Que Dios les bendiga, les guarde y les llene cada día de su presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un buen día y nos encontramos de nuevo mañana. Bendiciones para todos.